la corrupción esta vez, mis valedores, la corrupción, esa lacra horrorosa que pareciera haberse convertido en la segunda naturaleza del mexicano en todos los estratos de la sociedad, vida pública, vida privada. La corrupción, por ejemplo, la de ayer y hoy. Voy a tratar en este espacio comunitario de nuestro domingo 6 de la corrupción ayer y la de en este momento, la del día de hoy, esa corrupción que se acaba de descubrir en los famosos moches que llaman, palabra chocante, moches en los dineros públicos. La red de moches, esto se publicó el 13 de enero. La red de moches a cambio de asignaciones presupuestales fue evidenciada por el panista Ismael Pérez Ordaz, alcalde de Celaya, Guanajuato. Lo hizo el pasado 4 de noviembre, abiertamente ante integrantes del Cabildo pertenecientes a distintos partidos. Pérez Ordaz refiere que, oigan esto, en diciembre del 2012 acordó con legisladores del Blanquiazul recibir una partida presupuestal de 160 millones de pesos para el 2013 a cambio de una comisión de 35% y la contratación de determinada constructora. Caray, ¿qué ha quedado del partido que fundó en 1939 Manuel Gómez Morín? Aquel Acción Nacional que se supone iba a ser todo lo contrario de lo que era la dictadura perfecta del PRI. Ese PAN, ese Partido Acción Nacional se escindió en 1988, cuando llegó al poder de manera totalmente aviesa, canteada, que decimos en el pueblo, Carlos Salinas. Entonces, el verdadero PAN se hizo a un lado con los Bernardo Batis, otro Madero, otros Jesús González Ismal y muchos más. El verdadero Acción Nacional se hizo a un lado y quedó un neopanismo manejado por Diego Fernández de Ceballos, que es el que hoy muestra esta cara horrorosa de la corrupción. La empresa vinculada con el grupo político de Luis Alberto Villarreal, líder de los diputados federales de Acción Nacional, tenía que ser por fuerza la contratadora de estos trabajos allá en Celaya, Guanajuato. Oigan el resto de la noticia. Estos recursos, sigue diciendo el panista Ismael Pérez Ordaz, estos recursos llegaron promocionados, así dice, promocionados por las fuerzas políticas de los diputados del PAN. Hay una cúpula, entre ellos nos patrocinaron con la consigna de que se los diéramos a una constructora que ellos nos iban a asignar y que la obra estuviera inflada, un 35% para que pudiera ser solventado este asunto. En los meses siguientes, Pérez Ordaz negoció con los legisladores panistas que las obras a realizar, así dice, que las obras que deben ser realizadas con esos recursos fueran asignadas a constructoras locales y que la comisión se redujera a 20%, lo que implicaría el pago de unos 30 millones de pesos
continúa esta serie de sinvergüenzadas, pero antes, mis valedores, del tema que les propongo, ¿qué opinan ustedes? La compañera Isabel Macías va a proporcionar a todos ustedes las señas telefónicas. Sí, maestro. El número telefónico es 55 36 89 89. Nos escandalizaremos con lo que ocurre, repito, en ese Acción Nacional que no es más que el neopan en relación con quienes se fueron en 1988 para no legitimar, entre comillas, el arribo de Carlos Salinas a la presidencia del país. Leo, en los meses siguientes, después de esta noticia del 2013, en los meses siguientes, según esta noticia, Pérez Ordaz negoció con los legisladores panistas que las obras, esto ya lo leí, a realizar. Miren, las obras que deben ser realizadas. Piensen en esto. La corrupción comienza entre nosotros con el manejo del lenguaje. ¿Se acuerdan del hoy inicia, de la ropa casual, de la política agresiva, a la brevedad? Escuché al presidente del país, para mi mala suerte, decir a la brevedad. ¿Por qué carambas no dijo a la brevedad posible, que es lo que da sentido a la frase, a la brevedad posible, a la brevedad? Bueno, siguió acusando el panista Ismael Pérez Ordaz, alcalde de Celaya, Guanajuato. Yo lo que no quise hacer fue malear a cada uno de los constructores que iban a hacer las obras. Por eso eligió la que le indicaron acá desde el centro. Esta es una justificación. Yo lo que no quise hacer fue malear a cada uno de los constructores que iban a hacer las obras y que ellos por abajo del agua entregaran ese recurso, porque entonces todo mundo iba a pensar que la administración era la que estaba haciendo mal las cosas. Casi todos los municipios lo que hicieron fue seguir el consejo que les habían dado las personas, el tomar la obra, el dársela a una constructora y el no complicarse mucho la existencia. ¡Qué cinismo! Con mucho trabajo en muchas partes, sino hicieron una calle principal, hicieron una avenida para que pudiera ser un solo contrato. ¿Están ustedes dándose cuenta de esta porquería? Pues sí, pero ya desde fines del año pasado, allá en Monterrey, la polémica por el cobro y pago de diezmos, entre comillas, a cambio de la asignación de recursos por parte de diputados federales panistas, fue confirmada también en Nuevo León. Esto en noviembre del año pasado. No únicamente la noticia del 13 de enero. Así que esto lleva cola. Legisladores, alcaldes y otras fuentes oficiales confirmaron que diputados federales por Nuevo León y hasta de otros estados aportan recursos a municipios del estado a cambio de una comisión y favores políticos, como apoyar la reelección del dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero. ¿Puedes leer nomás esto? Frena Madero indagar mucho. Voy a decir, pero ahora
Pero ahora, y a esto quería yo llegar, ahora, el día de hoy, en la primera página del matutino, caramba, pero ya no tenemos capacidad de asombro, ya no tenemos capacidad de indignación. En el matutino del día de hoy, en su primera plana y a 8 columnas, bueno, no es a 8 columnas, pero sí es la nota principal. Oigan esto. Frena Madero, indagar Moche. Frena Madero, indagar Moche. Moche. Ustedes saben que estuvo su Asamblea General. A instancias de Gustavo Madero, el Consejo Nacional del PAN frenó anoche crear una comisión que se abocara a investigar las denuncias de Moches. Y luego, ¿quién fue? El exgobernador Marco Antonio Adame, que también tiene mucha cola que le pisen. Recuerden ustedes el helicóptero del amor y todo esto. Bueno, justificó que se frenara indagar Moche con unas palabras, pero de lo más elegantes. Oigan lo que dijo, lo que explicó el gobernador, el exgobernador Marco Antonio Adame. A contrapelo, voy a leer la noticia, a contrapelo de la propuesta que el exgobernador Fernando Canales Clarión había formulado para que el Consejo Nacional investigara los Moches, este órgano optó por dar forma a un grupo de trabajo, entre comillas. Y lo que dijo Marco Antonio Adame, hemos decidido integrar un grupo de trabajo que participe en la generación de propuestas para atender el tema de la transparencia de manera estructural y generar las iniciativas que ayuden a tener un marco institucional que acote y delimite de mejor manera toda disposición de recursos públicos. Mis valedores, ya nos perdieron el respeto, ya nos tomaron la medida, nos vencen por nuestra pura ignorancia, por nuestra apatía, por nuestra dependencia, por nuestra desidia, por nuestra propia ignorancia, nos convierten en colaboracionistas del enemigo histórico, de ese cambio radical que precisamos todos. Deberías decir ahorita, lástima de música tan hermosa. ¿Te atreves? Sí. ¿Sí? Voy a... ¡Qué música! ¡Qué música! Pero lástima, maestro, que la música tan hermosa. Con unas noticias tan sórdidas como las que estamos proporcionando a los radioescuchas, a los valedores de nuestro domingo 6. Bueno, la corrupción somos todos. Esto se preguntaba el editorialista hace algunos ayeres, 10, 11, 12, hace 4 años. La corrupción somos todos. El pensamiento mágico en el que caemos cada cierto tiempo los mexicanos nos llevó a creer que con la democracia electoral a partir del año 2000 vendría una mejora automática en nuestro patrimonio, en la calidad de vida y en el sistema político. Fue una expectativa infantil, por supuesto que sí. Gentes como iba a decir este servidor, ¿cuál servidor? Gentes como yo no creen en absoluto en el sistema de poder, no creen en sus promesas, no creen en sus acciones aparentes. Gentes como yo creen únicamente en esa especie de cocina de un restaurante de lujo, digamos. Miren,
llega el platillo, todo bien aderezado, qué hermoso está. Ah, pero si viéramos la cocina, nos presentan, por ejemplo, una propuesta o una resolución de que hemos decidido integrar un grupo de trabajo que participe en la generación de propuestas para atender el tema de la transparencia de manera estructural. ¡Ah, qué bonito platillo! ¿Y cómo está la cocina donde se preparó? Entonces, yo no creo en el sistema, pero permítanme leer de nuevo todo el párrafo como para que vean ustedes si tienen capacidad de asombro y de indignación y contesten la pregunta del editorialista. La corrupción somos todos, el pensamiento mágico en el que caemos cada cierto tiempo los mexicanos, yo créanme, yo no, nos llevó a creer que con la democracia electoral a partir del año 2000 vendría una mejora automática en nuestro patrimonio, en la calidad de vida y en el sistema político. Gracias a mi maestro, yo tengo este sano escepticismo acerca de la palabrería hueca de los políticos. Ahí en su rumbo, compañera, allí sí se cumplen estas promesas de los políticos. No, maestro. Tampoco. Tampoco. Los niños del colegio, los jóvenes de secundaria y prepa y demás, siguen igual. Sí, no se avanza. Bueno, pues entonces, fue una expectativa infantil, estoy de acuerdo, porque a casi una década de distancia, les dije que era en el 2009, el país sigue conservando enormes parcelas de autoritarismo, una economía estancada y un sistema político cada vez más corrupto. Bueno, sí, y todos aportamos el diagnóstico. ¿Y cuándo llegaremos a la solución? Todos decimos que el Estado está enfermo. ¿Cuándo llegaremos a comprar y aplicar la medicina? Dilo. Antes de que yo hable, di. Me gusta mucho esa música o algo así. Si quieres. Digo a comprar porque la analogía que me funciona es esta. El enfermo está tendido en el camastro. Pasamos todos y todos damos el diagnóstico. Sí, pero que alguien vaya o algunos vayan a comprar la medicina correspondiente, a organizarnos. No en multitudes. Miren ustedes, creo que sí, ya se publica, no se han publicado estas colaboraciones, no estoy seguro, pero el Sindicato Mexicano de Electricistas fue masacrado por el sistema de poder. Estos electricistas todavía hace unos 8 o 10 días llevaron a cabo una asamblea. ¿Saben ustedes cuál fue el resolutivo, el resultado de esta asamblea? Vamos a seguir con marchas, plantones, tomas de calles y reuniones en la Plaza de la Constitución. Que nadie les ha dicho, oigan, esa estrategia, esa táctica no les dio buen resultado. ¿Ahora qué van a hacer? Pues lo mismo. En esto recuerdo también una analogía que me decía el maestro. Decía, contra la AK-47 los compañeros tienen una espada, muy buena, una espada contra el AK-47 del sistema de poder. Los ha masacrado, les quitó su fuente de trabajo, no les dio un patrón sustituto y ya prácticamente en torno al líder Martín Esparza
¿Se apellida Esparza? Creo que sí. Ya quedan pocos. Bueno, se reúnen en una asamblea. Compañeros, moción de orden, y que pido la palabra, y después de horas y horas, bueno, que duró escasamente 2 horas, ¿en dónde quedó la autocrítica como para decir, la táctica que aplicamos nos sirvió de algo? No. Ah, bueno, pues la espada no sirvió contra la AK-47. Ah, pero ¿qué van a hacer ahora, compañeros electricistas? Ya conseguimos una espada, pero el doble de grande y con un acero de primera. Ahora sí, con una espada grandota nos vamos a enfrentar a la AK-47 del sistema de poder. ¡Ah, caramba! Eso está ocurriendo el día de hoy con los compañeros electricistas, y una simpatizante que sí acude al taller de teoría política tomó la palabra y les dijo, ¿y la autocrítica? ¿De qué carambas les han servido marchas, plantones, toma de calles y de la Plaza de la Constitución? ¡Ay, las huelgas de hambre! Catarino Cabrera, 80, 90 días huelga de hambre, si es que alguien puede aguantar tanto. Yo recuerdo que Bobby Sands, un inglés, antes de los 50 días en huelga de hambre, pues murió de inanición precisamente. Pero en fin, y me dijo la compañera, no, Catarino ya ni se para ahí, desilusionado completamente, el de la huelga de hambre. ¿Qué no tendremos una pizca de autocrítica? Sigue el editorialista de noviembre del 2009. ¿A quién culpar? Perdonen, traigo estas notas para que comparemos lo de hace unos años con lo del día de hoy. A ver si hemos avanzado o a ver si estamos en el mismo lugar, pero casi siempre en materia de mediocridad y en otras clases de taras, complejos, achaques, si no se avanza, se retrocede. Bueno, dice, ¿a quién culpar por los avances de este virus, el de la corrupción? ¿A la sociedad mexicana y su cultura? ¿A las instituciones? ¿A los políticos y su ambición desmedida? ¿Al panismo que tanto prometió enfrentar la corrupción vivida en los años 70? No, en los 70 años, perdón, de presidencia priista. ¿Al PRI por asegurarse bastiones regionales de impunidad en los que pareciera que el tiempo nunca pasó? ¿A los gobiernos perredistas incapaces de mostrarse mejores? No hay forma de responder unívocamente. Yo sí creo que hay forma de responderlo. Y una frase, un párrafo final. Se insiste en que los mexicanos en general padecemos de la enfermedad, cuando en realidad son las autoridades. No estoy de acuerdo. Todo lo bueno, todo lo malo que ocurre en México, nuestra casa común, es responsabilidad directa de todos nosotros. Pero leo, se insiste en que los mexicanos en general padecemos de la enfermedad, cuando en realidad son las autoridades de todos los partidos políticos las que permiten su perpetuación en calidad de cómplices o simples espectadores. Esto también es corrupción, esta serie de conceptos, porque nos están limpiando de culpa, porque dicen que esta enfermedad no es de los mexicanos, sino de los funcionarios públicos. Nosotros somos los responsables de la corrupción, mis valedores.
Ah, no falta. Déjame ver. ¿Dónde están los? Bueno, vamos a ver. Di qué hermosa música. Maestro, qué hermosa música. ¿Quién es? Va. Es hermosa, Sí, de veras. Bueno, entonces, al término del sexenio, Calderón anunciaba la creación de una ley de contabilidad gubernamental que iba a atacar de lleno la corrupción del aparato político. Leo la noticia. La corrupción sigue siendo uno de los más graves problemas de la vida del país, particularmente en los gobiernos, por lo que él subrayó la importancia de reforzar el andamiaje legal, reducir los niveles de discrecionalidad y opacidad en el manejo de recursos públicos que aún son persistentes. Aquí faltó la I copulativa, pero en fin. El Ejecutivo Federal subrayó que la transparencia en las acciones de los gobiernos es una condición necesaria para fortalecer la rendición de cuentas en el país. Es el catálogo de buenas intenciones perfecto para fortalecer la rendición de cuentas en el país, por lo que reconoció que a pesar de algunos avances que se habían dado en la opinión pública de los mexicanos, la corrupción sigue siendo uno de los mayores problemas del país. Y dijo, no podemos permitir que malos funcionarios, no podemos permitir que malos funcionarios excepcionales en todas las estructuras de gobierno, este tonito era de Echeverría, no de Calderón, incurran en actos de corrupción y con ello manchen toda la gestión pública y toda percepción de que la política de gobierno pueda tentar, ¿qué dice? Y toda la percepción que de la política de gobierno pueda tener el ciudadano, Corresponde ahora a los gobernantes y a los servidores públicos de la Federación, de los gobiernos estatales y de los municipios obedecer sin cortapisa este nuevo ordenamiento y a todos los ciudadanos exigir, horrible verbo, cuando se trata del sistema de poder y en su relación con nosotros. Exigir de todos los gobiernos honradez, disciplina y transparencia en el ejercicio de los recursos que son de todos. Vamos a exigir, mire usted los tales moches, Isabel, se han dado desde hace algún tiempo. ¿Por qué no vaya y exige que no vuelva a haber moches? ¿Por qué? No puede estar delegando. Delegando en ellos. En ellos, maestro. No se puede. Entonces, con esta reforma, la Ley General de Contabilidad Gubernamental que emitió Calderón al final de su gobierno, la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Con esta reforma se trata de poner fin a cotos de impunidad de malos funcionarios que tanto indigna a la sociedad, comillas. Todo gobernante federal, estatal o municipal está obligado a rendir cuentas de cómo se gasta cada peso y centavo de los mexicanos. Ya nos faltaron al respeto. Mira, voy a decir una, dos y luego tú. Bueno, vámonos a ver si ha sido cierto todo esto que prometen los funcionarios para atacar la corrupción. Alonso se llamaba, Alonso Lujambio. ¿Conoce quién es
Alonso Lujambio. Bueno, pues el hombre ya se murió. La noticia es del 2007. El comisionado presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información, Alonso Lujambio, afirma que esta instancia aportará a los diputados toda la información que les soliciten dentro de las investigaciones que realizarán en torno del expresidente Vicente Fox. Aclaró que hasta el momento no se ha hecho una petición formal sobre la información relacionada con el exmandatario. Entonces, pues, ¿qué se puede hacer? Y en el 2009 investigan 32 cuentas bancarias de Fox Sahagún. La secretaria de la Función Pública, debe ser secretaría. Aquí dice secretaria. Sí, no es voy a decir secretaría. La Secretaría de la Función Pública valora 32 cuentas bancarias del expresidente Vicente Fox, su cónyuge, Marta Sahagún, y dependientes económicas en el proceso administrativo que se le sigue al exmandatario mexicano. Aquí sobra el que se sigue. Imagínense, él no robó, pero ya tiene listos 500 millones de dólares para invertir en petróleo ahora que el petróleo sea de quien tiene dinero para pagarlo. Un segundo párrafo. A más tardar el 23 de abril del 2010, la Secretaría de la Función Pública va a dar a conocer la información de la investigación patrimonial de Fox, así dice, solicitada por una ciudadana, una vez que haya terminado el proceso referido. De igual manera, esa dependencia, la Función Pública, se allega datos de los registros públicos de inmuebles y de sociedades para ver sus propiedades, así como información de cuentas bancarias y de préstamos y de registros vehiculares. Investigan 32 cuentas bancarias de Fox Sahagún. Y esto fue en el 9. Y voy a decir el marco para que... La señora Marta Sahagún, que por cierto, hoy aparece su foto en un periódico, creo que con ocasión del festejo de este obispo Chedraui de la Iglesia Ortodoxa. Esta Marta Sahagún tuvo su primer marido, que fue Manuel Briviesca. Manuel Briviesca Godoy se llamaba, creo que Godoy se... Bueno, Manuel Briviesca, el cual, cuando supo, él allá en Celaya, que sus hijos, ya entenados de Fox, viajaban en avión y andaban en todas partes, pero con un lujo de aquellos, justificó Briviesca la conducta de sus hijos. Desde aquí. Sí, maestro. Del uso de aviones presidencial, yo pregunto, ¿qué muchacho de 25 años se resiste a que lo inviten en el avión presidencial por quedar bien con su padrastro o señor de su mamá? Pues él tiene que quedar bien con los muchachos, les presta el avión de la presidencia y qué joven no lo haría. Pues, ¿cómo ve la justificación? Sígale. Sí, maestro. El ilícito es de quien presta estas cosas, pues qué joven rechazaría invitaciones y oportunidades como estas. Y luego, de nueva cuenta, el titular. Justifica Briviesca conducta de sus hijos. Bien, bien.
Esto es cuando el centro de acopio. Esto también es el centro. A ver, no, pero déjame ver. A ver, ingeniero Armando Rojas Luna. Mira, este antes. Este antes. Voy a ver, de entre los mensajes que nos han llegado aquí a nuestro espacio comunitario de domingo 6, hay algunos que se encuadran en el tema que les propongo y que son interesantes. José, no sé cómo se diga, Layuz. Maestro, la corrupción no somos todos. Permíteme. Sí, perdón, le hablé de tú. La corrupción sí somos todos. Recuerden, el 39 constitucional dice, lo voy a citar de memoria, la soberanía radica esencial y originariamente en el pueblo. Perdón, todo poder público dimana del pueblo y se instaura para provecho de del pueblo, el cual tiene en todo momento el derecho de darse los cambios que crea convenientes para ese bienestar. Ahora, 40 y 41 hablan de que nuestra democracia es no directa, no participativa, sino representativa. Y entonces nuestra soberanía se va a cumplimentar por medio de nuestros representantes populares. Pero, repito, nosotros, con el solo hecho de soportar, de aguantar, de permitir que en nuestra casa común se cometan estos desafueros, nosotros, respaldados por el 39 constitucional, somos los responsables. Mire usted, usted tiene una casa y para esa casa grande contrata un cuerpo de servidores. Si esos servidores hacen mal su trabajo e inclusive le roban a usted, en fin, si hacen mal su trabajo, ¿la culpa es de ellos? Siga leyendo. Sí, maestro. Dice, la mayoría de políticos y crimen organizado solo quieren enriquecerse como a dé lugar. Por eso la forma de actuar con tan inmediante, ¿no es fácil? A ver, con tan inmediatos, ya está a medias. Sí. Por eso la forma de actuar con tan inmediatos, algo. Sí, bueno, maestro, la corrupción no somos todos, la propician las autoridades solamente. Los ministerios de Cuauhtémoc e Iztapalapa hasta se enojan porque alguien denuncia corrupción de un acusado. Bueno, pues ojalá que haya quedado claro. Esto José Layuz está hablando de un caso particular y está dolido porque no hacen caso los ministerios de Cuauhtémoc e Iztapalapa. No, vamos a ver de manera más profunda la relación Estado, masas sociales, porque no digo ciudadanos, ciudadanos lo somos cuando ya hemos sido capaces de darnos un gobierno al que obedecer como sus mandantes. Malena Ortiz es panistas
a los panistas con la corrupción del moche para embolsarse mucho dinero y los pripanistas corruptos haciendo las reformas malditas al troche moche para que ladrones de la peor ralea, tanto mexicanos como extranjeros, hagan los grandes negocios a costillas de los recursos de México y de su pueblo, urge la decisión y la organización de células enlazadas por todo el país para la lucha nacional sin tregua. Sí se urge. Y ¿ya puedes leer Y Silvia Ortiz, ¿cuál cumpleaños? No, pero en cambio la izquierda en México, en primer lugar, no existe una verdadera izquierda en México. Si leemos nada más a Adolfo Sánchez Vázquez, si conocemos la teoría política, sabremos que esto, los talamanteros y los que vienen del comunista mexicano, cuando previamente lo desmantelaron, estos no son izquierdas, dicen ellos. Pero la izquierda mexicana se involucra en un fraude millonario de becas a estudiantes. Noviembre del 2013. La nota es de Juan Diego Quesada. Un programa de becas a estudiantes de la Ciudad de México podría esconder un fraude millonario que involucra de lleno a políticos del PRD, la izquierda mexicana, dice. La Asamblea Local creó en el 2011 un fideicomiso para becar a 45,000 jóvenes, pero 2 años después, apenas, no 45,000, sino apenas 2,700 las han recibido y la mayoría del presupuesto, 250 millones de pesos, se ha esfumado. El Becagate, aquí tienen que somos viles imitadores de lo gringo. Ahora se tiene que decir Becagate, como el Watergate, ahora es el Becagate. El Becagate apenas está empezando a desenmarañarse. El presidente de la Comisión del Gobierno, Manuel Granados, eso era en el en noviembre del 2013, Manuel Granados impulsó una auditoría para descubrir que 3 empleados encargados de manejar estas cantidades hicieron desaparecer la documentación donde constaba la información sobre las ayudas. Granados recibió el jueves pasado, de aquel entonces, la información bancaria del fideicomiso y encontró un pago sin justificar de 4 millones de pesos a una sola persona. Esto ya no es de Acción Nacional, sino del Partido de los Amarillos. ¿Y qué pasó hablando del pasado, hablando de lo que ocurrió, los ilícitos que quedaron impunes? La herencia negra, esto es de octubre del 2010, la herencia negra, Zacatecas. Sobre el escritorio del gobernador Miguel Alonso Reyes se acumulan facturas por saldar, deudas a proveedores, pagos pendientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, créditos adquiridos en los últimos meses y la carga de una burocracia que casi se duplicó en 6 años. Mientras tanto,
el cascarón de Ciudad Gobierno o Ciudad Argentum, o Argentum, quién sabe qué sea esto, se yergue como un monumento al derroche de la exmandataria Amalia García Medina. ¿Y qué ocurrió con este asunto? Ya no sigo leyendo, tenemos muchísimas notas y muy poco tiempo para exponerlas, pero ¿qué ocurrió con esta situación de Zacatecas? Hay muchísimo material acerca de las desmesuras, los desafueros que ocurrieron en el sexenio de Amalia García Medina. Pero, oigan esto, ¿cuánto hace 2 años que acusó la perredista Dolores Padierna que el presidente del país, Enrique Peña, había hecho simplemente un simulacro de declaración patrimonial, que no había incluido esto, aquello, lo de más allá? Y dijo, vamos a llegar al fondo del asunto. Y silencio en la noche. ¿Puedes decir esto? Nada más busca Secodam, prevenir corrupción con cuentas. Un encabezado como la parte final de nuestro programa. Sí. Busca Secodam, prevenir corrupción con cuentos. Busca prevenir corrupción con cuentos, mis valedores. Esto es México. Mira, fíjate lo que es darle intención y con eso potenciar una... Buscan frenar corrupción hasta después. Y luego, no con cuentos, Bueno, vamos al centro de acopio. Primero, centro de acopio del Valedor. Agradezco una vez más. ¿Cuándo dejaré de agradecer a Ixtapaluca? Gente hermosa a la que yo me refiero. Gente preciosa que quiero tanto. Gracias, Ixtapaluca. Estoy hablando del centro de acopio del Valedor. Y de San Lucas a Malinalco, Guadalupe Romero Ramos. Saludar, somos sus valedoras. Esperamos que no se olvide de nosotros, agradecemos, bueno, gracias. Luego, este de Leobardo Fernández Espejel Díaz no es de San Lucas a Malinalco, pero solicita una silla de ruedas, ojalá que me pueda ayudar, dice Leobardo Fernando Espejel Díaz. Se adquirió una para alguna persona de Toluca. Si se acerca... Si habla por teléfono Leobardo Fernando Espejel, o compramos una o solicitamos que nos la donen, aunque sea ya no nueva, sino de medio uso. Leobardo Fernando Espejel Díaz, hable al 56 52 00 26 y se la proporcionamos ya sea nueva o que la aporte alguno de los valedores. Esta no le entiendo nada. Silvia Ortiz de San Lucas a Malinalco. Llama para saludarlo, gracias. Quiero saber si hubo algún problema con mi compañera porque no he escuchado nada. ¿Cuál compañera? ¿Cuál problema? No entiendo nada. ¿Cuál te parece interesante? A ver. Pues a ver,
Yo no le entiendo a esto. ¿De buena qué? Margarita Sánchez, pues no le entiendo del todo, maestro. Los saqueadores son de buena familia, son descendientes de caballeros de linaje que llegaron a saquear a México, endeudando, hambre, será heredando hambre a sus descendientes. A sus descendientes. Por eso, ante un nuevo saqueo, van ahora sí a la machaca. Sería bueno que la corrupción tome parte del programa México sin hambre. Bueno, antes de seguir, que son muchos los mensajes, recuerdo a sus buenas mercedes que tenemos nuestros talleres en el juglar. El sábado de 11 a 13 horas, 11 a 13 horas de la mañana del sábado, bueno, 11 a 13 del sábado, tenemos nuestro taller de teoría política en el juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Y todos los domingos, de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura, en donde, entre otras cosas, vamos saliendo lentamente, paulatinamente, porque todos los procesos se llevan a cabo de esa manera, vamos saliendo del subdesarrollo, el subdesarrollo mental, que es el peor de los subdesarrollos, vamos saliendo de la mediocridad para llegar al El Juglar de Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Quien viene en Metrobús se baja en la estación Olivo, camina rumbo a Revolución un par de cuadras largas, hace pierna, encontrará después de ese par de cuadras largas un parquecito y en el flanco más cercano a Revolución está el Centro Cultural El Juglar. Allí los espero, sábados 11 a 1, domingos 1 a 2 y fracción de la tarde. ¿Cuáles puedes leer? En ninguno de los, tampoco se sale. Neoliberal. Jesús Hernández, vamos a ver de quién es la culpa y quién debe avergonzarse de ello. Dice, hace 40 años que escucho el programa y todo sigue igual. Las células que está formando Mojarro no se ven por ningún lado. La única forma de cambiar es volviéndonos productivos, sembrando tomate, maíz y nuestra propia comida en general. Oiga, Jesús Hernández, si hace 40 años yo digo el enfermo tiene una infección bárbara, vamos entre todos a adquirir la medicina y aplicársela al enfermo. Si no hacen caso, ¿de quién es la culpa? Sí, Horacio Hernández, maestro Mojarro, el sistema neoliberal fue diseñado a la perfección para manipular a los países subdesarrollados, porque corrompen todos los sistemas y no divide socialmente y somete a placer del sistema imperialista, maestro. Sí, muy bien, está perfecto uno más, el diagnóstico. Y eso, 40 años y no aceptamos organizarnos.
No está mal sembrar maíz, frijol, ser autosuficientes, pero eso no va a cambiar el sistema de gobierno, el sistema de poder en general, que es nuestro enemigo histórico de nuestro cambio. Esto fue todo por hoy. Gracias, Crescencio Suárez en el control técnico y Juan Carlos Osornio en continuidad. Nos auxiliaron en los teléfonos Daniel Cruz y usted nada más, estoy hablando a Cuitláhuac Acuña, que también grabó este video, que van a ver ustedes, les interesa, tiene que interesarles, el próximo viernes a las 6 de la tarde. Agradezco a la compañera Isabel Macías y mis valedores a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!